Hola, soy el profe Javier y primero que nada y antes que todo lo que va a venir, muchísimas gracias a todos los que se suscribieron a mi canal en los últimos videos. Gracias por los comentarios, traté de contestar a todos, espero que así haya sido. Y gracias por todo el apoyo y los comentarios bonitos. Créanme que el trabajo que hago es para poder ayudar a la mayoría de las personas que pueda o a la mayor cantidad de personas que pueda. Esa es la palabra. Y el día de hoy, si bien es un tema que nos pudiera interesar, quizá no a todos los maestros les interese, porque estaré hablando de mi curso Cómo hacer investigación. Y recuerda que aquí todos nos vamos a titular. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esa cosa que tanto se nos hace difícil y que parece muy fácil, que es encontrar artículos científicos que vayan acorde a nuestra investigación. ¿Recuerdas que la vez pasada decíamos que la pregunta de investigación, si bien es necesaria al principio plantear una provisional y que poco a poco se irá cambiando, pero que necesitamos leer artículos científicos? Y es que cuando inicias, de repente te sientes totalmente perdido. Empiezas a buscar un tema, después resulta que ese no es, que los autores, que de dónde estás partiendo, cuáles son tus referencias, cuál es tu marco contextual. Y tienes que conocer un montón de cosas que al principio de la investigación no las sabes. Si es que es la primera vez que estás investigando sobre ese tema. Si ya es, por ejemplo, en un doctorado o algo así, a lo mejor ya llevas una línea de investigación y ya más o menos sabes algunos antecedentes sobre eso que te interesa. Entonces, lo primero es saber el vocabulario especializado. Vamos a ese video. Muy bien. Entonces, saber el vocabulario especializado, ¿por qué es importante? Y aunque parece como de sentido común, que pues yo digo que es así y así lo busco, o yo creo que quiero investigar eso, no es tan sencillo, sobre todo en educación o en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque cada palabra que se utiliza, y en general en cualquier ciencia, cada palabra que se utiliza corresponde a alguna teoría o a una manera de conceptualizar la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir el aprendizaje de los estudiantes que la adquisición de conocimiento de los estudiantes, que la construcción de conocimiento de los estudiantes. Pareciera lo mismo, pero adquisición hace referencia a una teoría donde el estudiante no tiene ninguna información en la cabeza y la está metiendo. La construcción no es que la información venga de afuera, sino que yo empiezo a construirla con mi interacción con el afuera, o por ejemplo un reacomodo de información que tiene que ver con otras teorías. Y entonces es importante cómo estamos buscándola y con qué términos. Y entonces, por ejemplo, aquí en México existe un organismo, por lo menos en educación, que se llama IRECIE. Y ahí puedes buscar un vocabulario especializado que te ayudará a conceptualizar lo que tú estás buscando. Ahora, si no lo tenemos, si no existe, ¿qué voy a hacer? Pues con las palabras sencillas, que yo más o menos creo que es, lo busco en Google o en algún buscador un poquito más especializado. Ahí pudiéramos agarrar, por ejemplo, un libro de texto, de esos que leemos en la licenciatura, o algún artículo más o menos que se parezca a lo que queremos investigar, y a partir de ahí empezar a leer e identificar qué términos utiliza para a partir de esos términos empezar a buscar. Ahora vámonos a los buscadores. Una vez que tienes los términos, te va a ser más fácil buscar esos artículos que tanto necesitas y que se acercan a tu investigación. Recuerda que para ser válidos tienen que ser entre un máximo de 5. Hay algunas universidades que te piden máximo 8 años. Incluso se permitiría 10 años de los artículos que estás revisando.
¿Y esto por qué? Tú dirás, ay, qué payasos, o ¿por qué piden esto? No, porque la ciencia va avanzando día con día, mes con mes. Y entonces si revisas artículos muy viejos, pudiera ser que ya la ciencia avanzó tanto y las conclusiones a las que llegues ya se dijeron y a lo mejor hasta se desmintieron. Y entonces por eso es importante que sea lo más reciente que sea posible. De esta manera estás asegurando que tu información o tus conclusiones a las que vas a llegar finalmente sean válidas y sea algo que sí se ha actualizado. Entonces, bueno, dejando eso de lado, ¿qué buscadores podemos utilizar? Bueno, existen varios, por ejemplo, Redalic, existe Cielo, existen algunos buscadores que ya dependería de tu área de estudio que te pueden ayudar. Y bueno, ya está el buscador, ya le introduje los términos, pero me arrojó 2, 3 artículos. ¿Qué puedes hacer? Me arrojó 100 artículos. ¿Qué puedes hacer como para empezar a saber quiénes son los que hablan sobre ese tema? Porque también eso es importante. No nada más es escoger artículos y empezar a escribir con los artículos que 2, 3 que te encontraste. Hay que saber quiénes son los especialistas en ese tema y quiénes son los que están llevando como la delantera o lo más novedoso en el tema que te interesa. Y entonces, por ejemplo, te cuento, cuando nosotros hicimos nuestra investigación o cuando empezamos a hacerla, nosotros estábamos interesados en cuestiones de formación continua. Y entonces empezamos a leer. Y fíjate, pasa esto. Encuentras un artículo y con uno solo que leas, lo lees, lo analizas, y aunque no sea del todo correcto, aunque no esté tan cercano a tu objeto de estudio, te vas a los referentes. Y en los referentes empiezas a revisar otros artículos cercanos, más cercanos a la fecha, más recientes, y empiezas a encontrar conexiones, lees este artículo que encontraste en las referencias de luego checas las referencias y refiere a este otro o refiere a este otro y empiezas a hacer una red de artículos que son los más relevantes y así empiezas a conocer quién está hablando del tema, quién está haciendo investigación sobre el tema que te interesa y ya puedes incluso buscar por autores, ya no tanto por artículos, buscas el nombre del autor y te van a aparecer investigaciones muy probablemente, porque los investigadores normalmente llevan una línea de investigación, te van a aparecer investigaciones muy cercanas a tu objeto de estudio o por lo menos de un autor que tiene autoridad en el tema y ya te puedes empezar a acercar a artículos que te sean útiles. Y ya no estamos bailando así como buscando en la inmensidad de la ciencia, sino que ya vamos encontrando y luego, por ejemplo, eso es en cuanto a artículos. Pero si ya nos vamos a grandes teorías o incluso a enfoques epistemológicos, esos autores que tienen autoridad por tener una trayectoria o mucha investigación en esa línea de investigación, te pueden dar algunas pistas sobre los grandes autores, las grandes teorías que a ellos hacen referencia. Y entonces te puedes ir para allá esas grandes referencias, grandes teorías que ellos utilizan para saber cuál es el enfoque epistémico que tiene su investigación y de ahí ir bajando. Bueno, eso es lo que me ha servido a mí. Vamos haciendo la recapitulación. Es necesario primero conocer los términos con los que se habla esa teoría o eso que te interesa. Después, empezar a buscar artículos y de ellos empezar a crear una red que te permite identificar quiénes son los que están hablando del tema. Y a partir de esa red puedes empezar a identificar grandes teorías o incluso enfoques epistémicos. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Así que déjame tus dudas aquí, déjame sugerencias, otros temas que te interesen de investigación y te dejo aquí algunas tarjetas para que vayas a videos que ya tengo y que te pueden interesar. Nos vemos pronto.